lo amplío un poquito, para charlarlo ahora con ustedes acá. Pero bueno, la idea es que si a la hora de estudiar ahí les surgen las dudas, cualquier cosa está, como decían las chicas, están nuestros contactos y nos pueden preguntar. Eh, lo que hacemos, yo trabajo en el Hospital de Niños, en el Gutiérrez, y lo que hacemos en la parte de biología molecular específica de inmuno es el diagnóstico molecular de las antes llamadas inmunodeficiencias primarias, lo que ahora se llaman errores innatos de la inmunidad. O sea, es un área bastante específica, ¿sí? Porque solamente nos dedicamos al diagnóstico de ese tipo de entidades. Entonces, en la clase que armamos, más o menos lo que quisimos mostrarles fue como un pantallazo de cómo estudiar los errores innatos de la inmunidad, que es un espectro bastante amplio porque todo depende cómo, ¿no? La clínica que tiene nuestro paciente y nos ayuda un montón lo que nosotros le llamamos el laboratorio inmunológico, que tiene que ver con un montón de parámetros de la inmunidad. Entonces, este es el mismo caso que está en la clase, nada más que está un poquito ampliado, porque no podía traer como casos nuevos, porque errores innatos hay un montón. Entonces, traje el mismo como para que lo charlemos como más en profundidad. Entonces, este es un paciente masculino de 6 meses, de 11 meses, perdón, previamente sano, sin ningún antecedente familiar, hijo de padres no consanguíneos. Esto de la no consanguinidad para nosotros es un dato re importante que siempre hay que preguntarla y siempre hay que hacer, los médicos están muy abocados a armarnos de manera muy exhaustiva lo que es el árbol genealógico. Este pacientito a los 9 meses presenta gastroenteritis aguda, diarrea con sangre y fiebre, perdón, eritema perianal, lesiones ulceradas en boca y a los 11 meses es internado en la terapia por un shock séptico. En ese momento se le empiezan a hacer estudios de la inmunidad y en 2 oportunidades, como está acá en la tablita, se puede constatar que tiene las inmunoglobulinas bajas. De hecho, la inmunoglobulina G y A las tiene ausentes, ¿sí? Por lo general, los bebés hasta los 6 meses de vida pueden tener lo que serían las IgG maternas, pero ya después son todas inmunoglobulinas del paciente. En este paciente veíamos que tenía una pan-hipogama-globulinemia, ¿sí? Las 3 inmunoglobulinas ausentes. Es por eso que comienza un tratamiento con gamma globulina intravenosa. Se le hacen otros estudios de lo que nosotros llamamos el laboratorio inmunológico, donde se le realiza unas poblaciones linfocitarias, que es ver a los linfocitos con más, medir los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK, y en estas poblaciones linfocitarias se puede ver que el marcador CD20, que es el que nos marca los linfocitos B, están ausentes. Es decir, que estamos en presencia de un paciente que no cuenta con linfocitos B. Entonces, con esta clínica y estos resultados de laboratorio, se piensa en un error innato de la inmunidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan de este caso en la clase, pero cuando en inmunología, cuando nosotros tenemos un pacientito con un recuento de linfocitos B menor al 2%, la deficiencia de todos los isotipos de inmunoglobulinas séricas y un comienzo muy temprano de infecciones bacterianas, esta triada nos habla de un paciente con agamaglobulinemia, ¿sí? Y dentro de las agamas globulinemias, nosotros nos enfocamos en 2 tipos. Tenemos en un 85% de estas agamas globulinemias están dadas por variantes en el gen BTK, ¿sí? Que fíjense que abarca la mayoría de todas las agamas globulinemias, que es un gen que está en el cromosoma X, ¿sí? Por lo tanto, es ligada al X. Y el resto son formas autosómicas recesivas que implican
otras proteínas que tienen que ver con la maduración o que participan en la ontogenia del linfocito B. Entonces, lo que nosotros hicimos en el laboratorio fue ir directamente a la secuenciación como gen candidato a BTK, porque tenemos claramente un paciente que presenta esta triada y además es varón, ¿sí? Entonces, es como bastante sugestivo el gen que tenemos que estudiar. No siempre este es el caso, ¿sí? Hay un montón de inmunodeficiencias que tienen fenotipos que se solapan o que no siempre hay un gen candidato, entonces el método que tenemos que elegir para estudiarlas son otros. En este caso, la secuenciación del gen candidato es secuenciación PCR, perdón, y secuenciación por método de Sanger. No les cuento así, pero esto ya lo vimos en la clase. Este gen tiene 19 exones y codifica para esta proteína BTK que participa en la maduración del linfocito B. Entonces, al estar ausente esta proteína, genera este bloqueo en la maduración. Entonces, el linfocito B nunca va a madurar, no vamos a tener células plasmáticas, entonces, por lo tanto, no vamos a tener inmunoglobulinas. Es por eso que vemos que estos pacientes tienen infecciones bacterianas recurrentes a inicios tempranos. Lo que hacemos en el inmuno del hospital es hacer la secuenciación del ARN mensajero, ¿sí? Es decir, del cDNA, porque como el gen tiene 19 exones, es mucho más rápido secuenciar el cDNA que secuenciar cada uno en particular de estos exones. Es como más rápido el abordaje. Cuando hicimos la secuenciación, vimos que en esta primera parte tenemos la secuencia de referencia. Este sería la secuencia de nuestro paciente y vimos que en el nucleótido 1561, donde la secuencia normal nos mostraba que tenía que haber una guanina, nuestro paciente tenía una citosina, ¿sí? Y vemos un solo pico porque como este gen está en el cromosoma X, es hemicigota. Cuando hicimos la secuenciación en la mamá, vimos que la mamá, ven acá, tiene 2 picos en este mismo lugar, en el 1561. Este doble pico me habla de que tiene el de color azul, es el alelo que tiene la citosina, es decir, el alelo que está mutado, y el pico de color negro es la guanina, que sería el alelo normal. Entonces la mamá es portadora de esta variante en estado heterocigota. Entonces, lo que nosotros hicimos, lo que nosotros hacemos después de esto, es ver si realmente esta variante es la causante de la enfermedad y para eso utilizamos los criterios ACMG, que seguramente ustedes lo charlaron con las chicas en toda la parte de bioinformática, pienso. No sé, puede ser o no, que lo hayan charlado. Si no, bueno, entonces, lo que tenemos que hacer para la clasificación ACMG es mirar esta variante e ir poniéndole las etiquetas que fuimos viendo en la clase. ¿Sí? Va a haber algunas etiquetas que nos hablen de que esta variante es patogénica y otras etiquetas que puede ser que digan que esta variante no lo es. En este caso en particular, nosotros pusimos estas 5 etiquetas que están acá al costado. La primera etiqueta es una etiqueta PM1 con una evidencia fuerte. Esta etiqueta se pone cuando la variante está en un sitio conservado, ¿sí? Este sitio 521. Esta asparagina es un aminoácido que está conservado y está en un dominio crítico de la proteína porque es el dominio catalítico. Es por eso que le podemos poner esta etiqueta y con evidencia fuerte. Después le pusimos la etiqueta PM5,
que es una etiqueta que nos habla de que ya en este sitio 521 se informaron o se reportaron otras variantes, nada más que en lugar de cambiar por una histidina, fue otro el aminoácido, ¿sí? Por ejemplo, hay reportados cambios por glicina, por vanina, por aspartico. Bueno, eso nos permitió poder poner esta etiqueta con evidencia fuerte, ya que ya existían reportes de que esta variante eran patogénicas, nada más que con el cambio de otro aminoácido. Pudimos poner la etiqueta, perdón, PP3, con evidencia también fuerte, que esta etiqueta tiene que ver con los predictores in sílico, ¿sí? Se miran varios predictores, pero como muestra, como dice ahí, 8 de los predictores que nosotros utilizamos nos decían que esta variante era deleteria. Y pusimos 2 etiquetas de soporte, la PS3, que tiene que ver con Uniprot, donde esta variante se clasifica como patogénica, con estudios funcionales que están asociadas a la gamma globulinemia ligada al X. Y por último, la PM2, que es la etiqueta que nos habla de la frecuencia poblacional, ¿sí? Es decir, si esta variante está presente o no en bases de datos de frecuencia poblacionales, y vemos que esta variante no está en Ginomad, ni en los exomas, ni en los genomas. Entonces, la suma de estas 5 etiquetas nos dicen que esta variante es patogénica y que nuestro paciente va a tener el diagnóstico definitivo de gamma-globulinemia ligada al cromosoma X. Yo no sé si tienen alguna pregunta en base a esto. Quería como tal vez enfocar y contarles un poco más lo que tenía que ver con las etiquetas que vamos poniendo, pero eso como que depende de cada uno de los casos en particular. Genial, Ana. Yo tenía una Sí, consulta, porque todo esto es bastante nuevo, la verdad nunca lo hice y en la facu la verdad que tampoco lo damos. sí. Esto que vos decís de variantes ya reportadas, ¿es una búsqueda bibliográfica que tiene que hacer el laboratorio o existen como bases de datos donde uno puede ir y buscar? No, mira, ahora está como todo más organizado, por así decirlo. Uno puede entrar en Barsom o en Klingen o en Cleanbar y ya son páginas donde tienen metadatos, entonces ya te llevan a tal vez a otras bases de datos o a directamente las publicaciones científicas. Hay veces que digamos, el gen BTK en lo que es inmuno es como un gen bastante, no sé si es común la palabra, pero es como Ajá. un gen recontra estudiado. Ah, Entonces, bien. es como muy fácil poder clasificar una variante que vos encuentres en este gen. Por lo general todas son patogénicas, por lo general siempre son las causantes de la enfermedad en este tipo de pacientes. Hay otros genes que tal vez no están tan estudiados y que tal vez vos vas a bases de datos como Barson, los Klingen, las que te nombré recién, y tal vez no hay tanta información. Entonces, bueno, ahí tenés que hacer otro tipo de trabajo de, bueno, más específicamente, empezar a buscar bibliografía, a indagar un poco más. Pero se está tendiendo a, por ejemplo, en Klingen, que hay como bases de datos donde expertos curan genes y otra base de datos donde expertos en patologías curan variantes. Bien. Entonces, podrías de pronto ir a Klingen si justo estás estudiando alguno de estos genes o alguna de estas variantes que ya están como en estudio y es más fácil. Eso es a lo que se tiende, digamos, ¿no? A que todos tratemos de hablar el mismo idioma, pero muchas veces esto no pasa. Claro, bien. Y en estos casos de inmunodeficiencias, ¿el Sí, tratamiento y la sobrevida del paciente cómo es? ¿Se hace como no, soporte de gamma globulinas y... digamos, todas las inmunodeficiencias son diferentes. Justo esta en particular, la A gamma,
con el tratamiento con gamma globulina sustitutiva, los pacientes están bien, digamos, tienen un nivel de sobrevida bien, ¿no? Bueno, no sé, hace 20 años atrás no, pero hoy por hoy los pacientes que yo conozco, ¿no? Ajá. Que hace 1000 años que ya son adultos, suponete que ya han pasado sus 20, hay algunos que capaz que ya tienen hijos. Antes era diferente, pero ahora con la gama y que es un tratamiento que es accesible, tienen sobrevida, digamos. Se tienen que cuidar como cualquier enfermedad crónica, tal vez a veces también necesitan, no siempre, pero en algunos casos necesitan antibióticos de profilaxis, pero con la gama van bien. Perfecto, buenísimo, súper claro el caso. No sé si tenían alguna otra o alguna pregunta, algo sobre la clase. Igualmente, lo mismo que decían las chicas, que está el mail, cualquier cosa, capaz que justo hoy nadie se sentó como a estudiar, entonces tal vez no tienen tantas preguntas y las preguntas surjan cuando se sienten a estudiar. Sí, tal cual, lo que nos pasa siempre cuando estamos haciendo estos cursos que son tan largos por ahí y sobre todo cabe destacar lo diverso que es el curso. Tenemos desde Claro, virus, bacterio, hemato, entendemos también que por ahí pudo haber sido complicado para los participantes estar al día con el claro. curso, pero la verdad las clases están espectaculares y suman un montón a nuestra formación. Así que estamos muy agradecidos por la calidad de las disertaciones. Y nada, perdón que no respondimos la pregunta, pero no nos acordábamos si estaba en la clase, entonces nos empezamos a preguntar todos por WhatsApp. No es que no te escuchamos, te estábamos escuchando, pero no nos acordábamos si se había dado en el bioinformática y nos quedamos pensando. Así que eso, pero bueno, disculpa que no te respondimos. No, está bien, no pasa nada, no hay problema. Bueno, perfecto. Si Bueno, no hay preguntas, pasamos entonces al siguiente tema. Daniela, no sé si querés compartir vos. Ah, perdón, Alejandra, que nos pidió que se tiene que ir más temprano, no sé si está. O ya se fue. Hola, ¿cómo están? Acá estoy. Ay, buenísimo. Genial. Buenísimo. Ahí comparto entonces. Dale, dale, perfecto. Denme un segundito. Ahí está. Ujujú. Ahí se está viendo, no, ¿no? Ahora Ahora sí. sí, sí, ahora sí, sí. Sí, ahora sí, sí. sí, perfecto. Perfecto. No sé cómo poner pantalla completa. A ver, desde acá. Ahí se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Perfecto. 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 Genial. Bueno, muchas gracias. Eh, es un casito bastante sencillo, más que nada a modo didáctico. Obviamente que cada vez que nos encontramos en los operativos de trasplante con donante cadavérico, vamos a tener ambigüedades mucho más difíciles que resolver, pero son tablas y datos y también se analiza por software, perdón. Entonces, no es tan fácil como para mostrarlo en una clase haciendo un casito de 5 minutos. Pero bueno, por lo menos lo que quería con esto es que se lleven la idea de cómo es que se resuelven las ambigüedades o los problemas que podría llegar a surgir dada la técnica. Entonces, esto sería una tipificación HLA por PCR-SSP. Para recordar un poco, cuando estamos tipificando los genes HLA, ¿qué es lo que hacemos? A ver si puedo poner el puntero rapidito. Opciones de puntero, que no estaría apareciendo. Se ve igual tu puntero, ¿eh? La flecha se ve. Ah, bueno, genial. Sí, quería ver si podía porque ahí está. Ahí va a ser mejor, me parece. Más que nada para cuando vayamos a los gel y las banditas. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Que cuando vamos a identificar un determinado alelo HLA, tenemos un código, ¿sí? Una nomenclatura que es bastante extensa, donde tenemos distintos dígitos. Y se acuerdan que había técnicas de distinta resolución.
Esta que estamos usando acá es una técnica de baja resolución, ¿sí? Low resolution, que ¿qué sería? Equivale a los primeros 2 dígitos de la nomenclatura, es decir, al grupo alélico, que eso muchas veces está relacionado con el equivalente serológico, es decir, que vamos a informar en nuestro protocolo un equivalente serológico. Repasando un poco la técnica rápido, ¿se acuerdan que sembramos nuestra plaquita de 96 pocillos, amplificamos y corremos un gelcito? Y en ese gel vamos a ver las distintas bandas que se ven según lo que se haya amplificado en cada pocillo, que va a tener primers específicos, ¿sí? Para esa secuencia en particular de HLA. Y como es el análisis, vamos a tener bandas que luego por tablas o tanto software, y lo ideal es usar los dos como para corroborar, vamos a poder ver según qué banda es positiva la tipificación de ese alelo. Entonces, cuando analizamos los resultados, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por un lado, consideraciones técnicas. Perdimos alguna banda en el gel, hay un montón de razones por esto, error de pipeteo, piensen que son 96 pocillos que se van pipeteando uno a uno, bueno, con pipeta multichannel, pero igual siempre el error está, que se haya evaporado durante la amplificación, alguna burbujita en el gel, 1000 cosas pueden pasar. Y esto que le comentaba yo, que es el tema de las ambigüedades. ¿A qué se refiere? Es una técnica de por sí de baja resolución y depende de cómo está el diseño del kit, si nos permite o no diferenciar esos alelos y lo que se refiere más particularmente en esto al equivalente serológico, porque puede ser que según estas bandas se compartan con varios alelos, lo cual no nos permite diferenciar el equivalente serológico, lo cual es importante al momento de informar. ¿Esto a qué se debe? Ya va la especificidad del kit comercial y mucho más de eso, el diseño de la placa, cuáles son los primers que utiliza. Entonces, muchas veces lo que uno hace es utilizar, por ejemplo, 2 marcas comerciales distintas que nos permiten separar o diferenciar esas ambigüedades. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, un gelcito, tenemos una tipificación HLA para el locus A, ¿sí? Este es un gel en donde es 96 pocillos, porque podemos tipificar A, B, D, R y D, Q. Y las primeras 3 calles del gel es para la tipificación del HLA locus A, ¿sí? HLA A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Desde el punto de siembra, que es este, vamos a ver una banda que es el control interno. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, que todos los pocillos tengan la banda de control interno. Acá, por ejemplo, vemos que una bandita se perdió. Por lo tanto, ahí vamos a tener una banda inválida. Y después vamos a ver todas las demás de control interno y si hay algunas de amplificación, ¿sí? Como se pueden ver acá y acá, son bandas de amplificación. Acá a veces se ve que es muy tenue la de control interno porque, bueno, compite, ¿no? con la banda de amplificación y se lleva el primer todo, pero siempre, por ahí la foto no se aprecia mucho, pero siempre cuando uno ve el gel, la banda control ahí está. Entonces tenemos, como vemos acá, 3 positivas, 3 pocillos positivos, que corresponden a qué? A los pocillos, ¿no? 4, 6 y 8. Pero también recuerden que la banda 7 está inválida. Entonces, esto es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de cargar el gel en el software o en analizar las tablas. Yo les voy a mostrar con tablas porque resulta un poco más fácil para la clase, ¿sí? Entonces dijimos 4, 6 y 8 son las bandas positivas. Vamos entonces a entrar a las tablas. A ver, la banda 4, ¿a qué alelo se puede, o equivalente serológico también, se puede corresponder? En este caso sería una 2, la banda 4 solita. Después vemos, a ver si está en otro lugar más. Sí, está acá, junto con las bandas 6 y 8, que las tenemos. O sea que puede ser una A23. Y acá tenemos 2 solitos, el A6, la banda 6 y 8, es decir que A23. Uno dice, bueno, es fácil, podría ser una A2, una A23, pero en realidad si los pensamos no sabemos a qué corresponden esas bandas per se. Puede ser también una homocigosis acá de A23, que sea A23, A23, porque las bandas se están cubriendo, yo las estoy pudiendo explicar, esa aparición de esas bandas. Entonces acá es donde estaría la ambigüedad, que no sé si es una homocigosis de A23 a 23 o es una A23
junto con una 2, y eso me explica la aparición de las 3 bandas. Este caso es bastante más fácil. También se acuerdan que en la clase hablábamos de que hay tablas de frecuencia, de que hay gráficos, hay distintas bases de datos por los que uno puede ingresar y ver las frecuencias y por ahí diferenciar un poco e informar su resultado en base a la frecuencia poblacional, cuál puede ser un alelo más factible que sea que otro. Pero bueno, no pasa mucho en otros alelos, como por ejemplo el HLA-B, que ese es muy polimórfico y vamos a tener más ambigüedades de este estilo. Pero bueno, esto a los fines prácticos va. ¿Qué sería una ambigüedad? Que tenemos las bandas se explican, puedo explicar todas las bandas y puede haber 3 combinaciones posibles, ¿sí? Que son estas que les mencioné acá. Lo que nosotros esperamos es tener solo 2 alelos, ¿sí? Uno paterno y uno materno. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos con esto? Podemos largar otro gel para que nos diferencie, a ver si realmente es una 23A23 o una 23A2. Pero también se acuerdan que dijimos que está la bandita 7 que está inválida, y en ese caso está la 7 con la 8, que podría ser también una A24. Entonces estamos agregando todavía una posibilidad más a esta ambigüedad que teníamos. Esto sí nos daría más razones a largar la plaquita, porque de nuevo podría ser, por ejemplo, este A23 y el A24. Y también nos estaría explicando todas las bandas. En este caso la 7 salió inválida porque no tenemos la del control interno. Pero bueno, no sabemos si es positiva o negativa, entonces tenemos que evaluar ambas situaciones. ¿Sí? Acá les dejo cómo serían todas las posibilidades. Entonces ahora sí, fuimos con con otra marca comercial, otro kit. Es un poquito más específico, simplemente porque ven que se agrega una calle más, son 4 calles, es decir, que tenés más pocillos, podés correr más primers y diferenciar un poco mejor. Y entonces chequeamos los controles internos de todas las banditas, podemos ver que está bien, ¿sí? Así que en la corrida no hubo problema. Ahora vemos si hay una segunda banda, que los podemos ver acá, ¿sí? Con sus respectivos controles internos cada una, es decir, que tenemos estos 3 pocillos positivos, ¿sí? El resto son negativos. Este que está acá, no lo comenté, es el control de no templado. Entonces tenemos bandas positivas 2, 5 y 6. Al momento de ir al software y a las tablas, vamos a entrar buscando esas bandas. Entonces, por un lado tenemos, dijimos que teníamos 5, 7, perdón, dijimos que teníamos 2, 5 y 6. Bueno, estaba la opción de A24, ¿se acuerdan? Por esa banda inválida que nos había dado. Acá vemos que es un 5 y 7. Esta banda acá no la tenemos, es súper negativa. Por lo tanto, ya de esta forma podemos descartar una de las posibles opciones que teníamos, que es la 24, ya sabemos que esa no es. Ahora sí, vamos a entrar con las bandas que tenemos. Dijimos la 2. La 2 se corresponde a qué alelo. A todo esto que es equivalente serológico a 2. Esto es lo que vamos a informar, ¿sí? Obviamente es una técnica de baja resolución. Todos estos alelos incluyen al equivalente serológico a 2, es decir, no vamos a poder diferenciarlos entre ellos, tendremos que tener una técnica de mayor resolución. Y ahora vemos las bandas 5 y 6 y tenemos a la 23. Entonces, de esta forma pudimos resolver esta ambigüedad y cuál sería la tipificación, en este caso, en este donante, una A2 A23, ¿sí? Nos sacamos la duda. No es una homocigosis de A23 ni es una 23 A24. Y esto nos explica todas las bandas que vemos en el gel, las 3 banditas. Así que bueno, les agradezco mucho, les dejo igual acá mi mail, se pueden contactar, también están en la clase. Era como que un casito como para que más o menos quede claro cómo se hace la tipificación, el análisis y cuáles son los problemas que podemos llegar a tener. Obviamente, como les decía antes, se puede complicar esto más. Esto es algo a nivel didáctico porque son poquitas bandas, son poquitas calles. Pero bueno, lo vamos a ver más que nada en el Locus B, como les decía.
tenemos muchas más calles, muchas más posibilidades, se complica un poco más el análisis. Pero bueno, los softwares muchas veces ayudan. También si se larga una PCR real time, no es que no tenemos ambigüedades, pero sí se baja mucho que eso suceda, la probabilidad que eso suceda, y es más fácil como para elegir a uno que le parece que puede ser probable o no, y ahí sí, si hay alguna ambigüedad que realmente por probabilidad, por frecuencia poblacional, es probable que ambas situaciones se den, se puede largar una SCP como para confirmarlo. Lo ideal es que si uno tiene acceso a un segundo método de control, lo realice, para estar seguro de lo que se está informando. Bueno, dejo las preguntitas. Espero que se haya entendido. Muy bueno el caso, nos encantó toda la aclaración de cómo hacerlo, muy interesante, muy claro también, con lo complejo que es, estuvo muy claro. No sé si alguno de los chicos tiene alguna consulta, alguno de los chicos en el chat. Si no, cualquier cosa tienen el mail de Alejandra para consultarle por mail, si no se animan por acá. Y también las clases están siendo grabadas, chicas, así que después las vamos a subir al curso para compartir con todos los que no pudieron asistir hoy. Si no hay ninguna duda, si les parece, pasamos con la siguiente disertante. Muchas gracias. Gracias a vos. No sé si quiere pasar Emilia Herrero o Daniela. Si alguna tiene alguna dificultad para quedarse hasta más tarde. Si alguna quiere pasar primero antes. Como quieras, Emilia, es lo mismo. Bueno, sí, Eh, empiezo yo. El mío es cortito, así que... Dale, gracias. A ver, ¿lo comparten ustedes o lo comparto yo? Si querés compartirlo vos, así te vas manejando los Bueno, tiempos de cambiar las dale, dale. diapositivas. A ver, un segundo, ¿sí? Ahí va. Ahí se ve. Sí, Sí, sí. perfecto. ¿Cómo se pone compartir? A ver si lo puedo... Ahí está perfecto. Creo que es eso. Ah, no, no, ese no era. Ahí está. Esa era la clase. Bueno, nada, lo que yo armé es un casito clínico más para que participen los alumnos, a ver si se entendió algo de todo lo que hemos explicado entre las tres, digamos. Bueno, como sabemos, en todo laboratorio de histocompatibilidad se realizan los estudios pre y post trasplante para evaluar compatibilidad entre donante y receptor en cualquier tipo de trasplante, ya sea de órgano sólido o de CPH, como nombró Daniela. Y bueno, en este caso yo traje un breve casito sobre trasplante renal, en donde, bueno, tenemos un paciente masculino de 35 años que requiere un trasplante renal debido a insuficiencia renal crónica secundaria a una nefropatía diabética, y su hermana de 38 años se ofrece como donante vivo, o sea, se va a estudiar previamente, y para ello se requieren una gran cantidad de estudios y además de estudios clínicos, como sabemos. Pero bueno, uno de ellos es la tipificación HLA, en este caso. Bueno, y ambos fueron tipificados para evaluar su compatibilidad, y los resultados de la tipificación para ambos, paciente y potencial donante, fueron los siguientes. Para el locus A, un A2 y un código A24, para la hermana A2 y A3, para el locus B, B7, B35, y para su hermana B7, B44, para el DR, DR4, DR15, para su hermana DR4, DR13, y el paciente, en el caso del locus de Q, la cadena beta, o sea, se estudian las dos cadenas, pero el que da el equivalente es la cadena beta. Tenemos para el paciente de Q3 y de Q6, y para su potencial donante de Q3 y de Q6. Entonces, si quieren sacarle una fotito a la tabla para responder las preguntas, pueden hacerlo. Yo les dejo un ratito y me avisan cuando puedo pasar. Bueno, lo paso. Una de las preguntas es qué técnica fue utilizada en este caso para realizar la tipificación HLA. Y les puse 4 opciones. Ustedes, en base a la tipificación de la tabla, me tienen que decir qué técnica fue utilizada.
A ver si se entendió algo de toda la clase. Si alguien se anima. Nadie. Bueno, en este caso, la técnica utilizada para la tipificación y que se utiliza ampliamente hoy en día en los laboratorios de histocompatibilidad es la SSO. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque se informó la tipificación tanto del paciente como de la hermana con los códigos NMDP. Estos códigos agrupan un set de posibles alelos. Si se hubiera informado, si se hubiera realizado, por ejemplo, por una técnica de SSP, como en el caso anterior que nombró Alejandra, o en los operativos, se informa únicamente el serológico. Es decir, por ejemplo, para el paciente, A2, A24, creo que era, y A2, A3. Solamente el serológico. Y así para todos los alelos. Si se hubiera tipificado por NGS o por Sanger, el informe veríamos el set de 4 alelos, o sea, A2, 01, 01, 01, por ejemplo. Entonces, los códigos nos dan indicio de que la tipificación fue realizada por SSO. Ahora, ¿cuál es la principal ventaja de utilizar esta técnica para la tipificación HLA en este caso? Y las opciones son, permite identificar alelos a nivel de alta resolución sin la necesidad de secuenciación completa. B, ofrece una forma estandarizada de identificar alelos HLA utilizando códigos NMDP y es más rápida que la secuenciación de nueva generación. C, identifica variantes raras de alelos HLA con alta precisión. O D, solo identifica alelos de clase 1 HLA. En el chat consultan si puede ser la B. Exactamente, sí, sí. ¿Por qué? Porque la primera dice que se permite identificar alelos a nivel de alta. En este caso no, porque es una técnica de mediana resolución. Entonces, informamos con un código que nos indica que puede ser una gran familia de alelos. Por ejemplo, si, no sé, para ser general, no sé, que digamos es la familia Fernández, pero vos no sabés si es Fernández Juan, Fernández, no sé, Fernando. Entonces vos nombrás a un grupo, a una familia de alelos con la SSO. ¿Identifica variantes raras de alelos? No, porque eso lo veríamos con una técnica de secuenciación. ¿Y solo identifica alelos de clase 1? No, porque vimos que pudimos tipificar tanto de clase 1 como de clase 2. Después, en el caso presentado, ¿cuál de los siguientes loci muestra total compatibilidad entre el receptor y el donante? ¿Qué les parece a ustedes? ¿El locus A, el B, el DR o el DQ? Ahí te contestaron por el chat A ver, la D. perfecto, el DQ, porque tienen la misma son histoidénticos a nivel del DQ. Y teniendo en cuenta la tipificación, receptor y donante, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que son histoidénticos, que son haploidénticos o que no comparten ningún haplotipo? Sí, ahí veo que contestaron, son haploidénticos, comparten un haplotipo. No sabemos si de padre y madre, para ese caso deberíamos tipificar también para armar los haplotipos familiares a padre y a madre. Pero en este caso, para lo que es trasplante renal, con un haploidéntico ya es posible, bueno, y obviamente con un crossmatch negativo y anticuerpos negativos, se puede trasplantar. Pero bueno, eso ya sería un capítulo aparte de lo que es anticuerpos. Así que, bueno, creo que se entendió todo más o menos lo que es las técnicas de tipificación. La secuenciación todavía se está implementando, muy pocos laboratorios lo hacen, y bueno, es algo que más que nada para trasplante de médula ósea se aplica para tener una compatibilidad 100%, ¿no? Bueno, doy paso a Dani. Excelente. Muy buena la dinámica también. La verdad que justo hoy tuvimos poca convocatoria, pero nos sirve un montón que quede grabada también para los chicos que no pudieron y tienen dudas. Bueno, pasamos entonces. Muchas gracias, Emilia. No, de nada. No, además quiero aclarar algo, es lo que hacemos diariamente en el laboratorio y es lo divertido, porque analizamos familias, más que nada en médula, los haplotipos, vemos si coinciden o no, muchas veces no coinciden, así que eso es lo bueno y lo dinámico del laboratorio de histocompatibilidad. Perfecto. Una buena chance
para ir a rotar también a nosotros los resis, que podemos elegir Exactamente. rotaciones libres. Así que bueno, muchísimas gracias. Y pasamos al final con Daniela. Muy bien. Decime, Emilia, si dejas de compartir, comparto. Ahí está. Bueno, lo mío es. A ver, ¿se ve la pantalla completa? No se está viendo nada, que Ah, compartas ok. nada. Espera, Bien. espera, entonces, que algo no estoy haciendo bien. Ah, para. Share. Ahí ya se está empezando a compartir y se ve. Bien, Si lo pones en pantalla completa, se va a ver toda la diapositiva. perfecto. ¿Ahí se ve completo? Perfecto. Bárbaro. Bueno, lo mío es un poquito resumir un poco en pocas palabras lo que es un proceso de búsqueda de un donante. En general, como decía Emilia, es lo que hacemos a diario. Primero buscar un donante, como les había hablado en la clase, un donante relacionado, y si no hay, un donante no relacionado. Acá les traje un ejemplo de un paciente, lo simplifiqué, no le puse todos los códigos de letras. Nosotros en el laboratorio lo hacemos, como decía Emilia, con la técnica de SSO, que es la que más solemos utilizar la mayoría de los laboratorios. Algunos, como bien decía Emilia, están empezando a utilizar alta resolución. Nosotros vamos a ver si lo implementamos ahora, hoy por hoy, con algunas metodologías que quizás se hacen un poco más económicas. Hay alguna chance para los laboratorios que no tenemos tanto volumen de muestras. Pero en líneas generales, uno inclusive con baja resolución, ¿sí? Teniendo solamente un SCP, podría llegar a inferir en determinadas familias, ¿sí? En nuestro caso, más aún en particular, porque solemos tener, al ser un paciente, un hospital pediátrico, la mayoría de nuestros pacientes, en nuestros casos disponemos del padre, de la madre, además de los hermanos, y si podemos, como les había dicho, inferir los cuatro haplotipos de forma inequívoca, perdonen, me sonó el teléfono, si podemos inferir los cuatro haplotipos de forma inequívoca, podemos eh, definir si, determinar si un paciente tiene algún hermano idéntico o no, ¿sí? Esto a modo de ejemplo, en este caso es un paciente con esta tipificación, un hermano, el padre y la madre. Como bien decía Emilia, sacamos siempre los haplotipos porque en muchos casos o el padre no es el padre, si la madre no es la madre estamos un poquito más complicados, si no se hizo un correcto diagnóstico, o sea, si no se les preguntó correctamente. Ahí tenemos que pensar en un error de toma de muestra o en que realmente sea un medio hermano y no se les haya consultado, pero siempre tenemos que tratar de definir los cuatro haplotipos y si no fuera así, buscar el por qué. No preguntándole nosotros directamente a las familias, que a nosotros por lo menos nos pasa seguido, sino informándole al médico para ver si tomamos una segunda muestra, porque también obviamente uno tiene que tener presente que hay errores en el laboratorio, hay errores en la toma de muestra, en todo el procesamiento, y de ahí lo que explicábamos un poco en la charla de que eh, posterior a todo esto uno tiene que hacer un segundo typing de una segunda muestra para asegurar identidad HLA entre donante y receptor y ver si realmente son compatibles o no y no hubo ningún error, ¿sí? Entonces, lo voy a minimizar acá, así, ahí está. Esto es lo mismo que veíamos allá, si uno define en el laboratorio los cuatro haplotipos de modo genérico, ¿sí? En este caso, el paciente tiene algún familiar HLA idéntico. ¿Qué les parece? No estoy viendo el chat, lo único, pero ¿alguno que se anime? Bueno, en este caso no tiene, ¿sí? Si no vemos el paciente, el haplotipo del paciente que hereda de la madre, del padre, perdón, el que hereda del padre es el que está en color verde y el hermano hereda del padre el que está en color celeste. Por lo tanto, no tiene un hermano HLA idéntico.
Como habían dicho en el caso anterior, sería HLA haplo idéntico este hermano, ¿sí? En este caso, ¿estudiarían primos, tíos, abuelos? ¿Se jugarían a buscar en el resto de la familia? Alguno que se anime a hablar, si no es aburrido, dale. Sin vergüenza, no tienen por qué saber HLA. Es así. Quiero que quede el concepto más que nada. No sé si han llegado a ver la clase o no, y si se acuerdan de las otras charlas, son genes muy polimórficos, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que un tío paterno herede el mismo cromosoma con los mismos genes HLA que heredó de la madre es muy poco probable. Entonces, estudiar tíos, primos, abuelos, si no hay consanguinidad, carece de sentido y es un gasto innecesario, ¿sí? En caso de tener un donante compatible, ¿esta resolución alcanzaría? En este caso, yo diría que no. Si se acuerdan, yo de hecho había puesto un ejemplo en la clase, al ser el padre a dos homocigota y como decía Emilia anteriormente, no saber si este es 201 o 0210 o este ser lo mismo, 205, 208, y si en esta región tuvieran crossing over y tuviera otro hermano compatible, esta resolución no alcanzaría. Ahora bien, si esto en vez de ser una 2 fuera una 31, con este grado de resolución yo ya podría decir, teniendo el paciente, el padre, la madre y un hermano, que sean compatibles o no. Si este hermano sería compatible, y supongan que tengo otro hermano acá que sea igual al paciente, y esto fuera un 31, ¿sí? Yo ahí ya podría decir que sí, son todos iguales si heredan el mismo cromosoma. Esto es lo que decimos que a veces la resolución alcanza y a veces no. En el caso de que fuera compatible, recuerden que no me tendría que quedar acá, y si se acuerdan de cómo venían los loci de las moléculas HLA, nosotros después de DR vamos a tener los otros genes de clase 2, entonces no puedo saber si más allá de DR hubo un crossing over o no. Entonces en esos casos tendría que de mínima estudiar con baja resolución, si tuviera acá una 31 en vez de una 2, si fuera y tuviera otro compatible, de mínima estudiar. En este caso, sí o sí voy a necesitar un donante, una búsqueda de un donante no relacionado, ¿sí? En el ejemplo tal cual está, yo no tengo un hermano compatible, voy a tener que buscar un donante no relacionado. Para buscar un donante no relacionado, ahí sí voy a necesitar al paciente en alta resolución para lo que es trasplante de médula ósea. Recuerden que los requerimientos son mayores, entonces voy a necesitar a partir de una segunda muestra un typing verificatorio y con los locis extras que no están acá, o sea, extendiendo el typing, ¿sí? ¿A quién se lo solicitaríamos? Voy acá, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, este es el mismo paciente, el ejemplo que teníamos allá, que yo le saqué las letras para simplificar. Este es el caso de este paciente que teníamos en la diapositiva anterior. Cuando lo mandamos a alta resolución, el INCUCAI nos manda este resumen que le envió el bone marrow con los genes del paciente. Viendo la búsqueda de forma general, ¿creen que tendría altas o bajas chances de encontrar un donante? Si se acuerdan, en los distintos ejemplos que les había dado de búsqueda, acá estaba la probabilidad de encontrar un donante sin ningún mismatch, o sea, con 0 mismatch, 10 de 10, ¿sí? En base A, B, C, TR de Q. Abajo estaría la posibilidad de encontrar un mismatch, ¿sí? Y más abajo con 2 mismatch, un 8 de 10, un donante 8 de 10. Recuerden, sí, que es importante que el bone marrow ofrece los donantes en intermedia, en baja o en alta resolución. En este caso, no tiene ningún potencial donante en alta resolución. Este ejemplo tiene todos en baja resolución, ¿sí? Es un paciente que tiene bajísimas chances de encontrar un donante aún no relacionado. No encontró donante en la familia, no encontró donante no relacionado.
tiene bajísimas chances, uno puede intentarlo igual, ¿sí? Le puede adjudicar un módulo 1, empezar un proceso de búsqueda de donante no relacionado y buscar las opciones, ¿sí? Entonces, en este caso, quizás viendo uno desde el conocimiento de HLA y viendo los alelos que no son tan frecuentes, aún dentro de nuestra población, son bastante propios de nuestra población, o sea, son de pueblos originarios, pero no son frecuentes. Entonces, quizás en estos casos sí sería conveniente, cuando uno tiene las reuniones con la gente de los médicos a cargo de la búsqueda del donante, decirle, sugerimos, si la patología de base lo permite, que es un paciente que no va a tener donante seguramente, si quieren evaluar un trasplante haploidéntico y estudiar los padres en alta resolución para ir ganando tiempo, porque por ahí perdemos mucho tiempo en una búsqueda que quizás no va a tener donante. En este caso, como era un chiquito que además necesitaba primero un trasplante hepático, previo al trasplante de médula, le seguimos la búsqueda, ¿sí? Entonces empezamos a pedir los distintos donantes. El primer donante, según este preliminar que nos mandó el INCUCAI, que es lo sacó, digamos, cargando los datos al Bone Marrow Donor Registry Association, la asociación al WMDA. Nosotros con esto empezamos a pedir donantes. El primero, por ejemplo, podría ser pedirle el donante español, ¿sí? Entonces, ¿a qué entidad le solicitaríamos nosotros desde el hospital el typing verificatorio? Es decir, que contacten a este donante, que se fijen si está realmente disponible para donar, que no esté cursando, por ejemplo, un embarazo o algún tratamiento, o esté de vacaciones y no esté disponible, o que haya tenido conductas de riesgo serológicas. Si está dispuesto y está seguro de querer donar, lo van a contactar, le van a tomar una nueva muestra para serología y para estudiar el resultado en alta resolución, ¿sí? Con todos los genes y ver qué grado de compatibilidad tiene con nuestro paciente. En este caso, ¿a quién se lo pediríamos nosotros? ¿A España, al registro de España, al REDMO, al INCUCAI o al WMDA? ¿Sí? Nosotros en general se lo pedimos al INCUCAI. El INCUCAI va a elevar la consulta al al registro particular, y el registro particular va a pasarnos al INCUCAI y el INCUCAI nos va a pasar la información a nosotros. Siempre desde el laboratorio y desde el hospital, digamos, en general, nos manejamos la entidad que nos representa ante el WMDA, es el INCUCAI. Entonces, siempre va a ser vía INCUCAI y el INCUCAI va a mandar la búsqueda general al WMDA, a los registros les va a solicitar los donantes y toda esa información nos la va devolviendo día a día, ¿sí? Pero siempre es vía INCUCAI, nosotros no nos contactamos. Y esto a modo de ejemplo, esta era la búsqueda anterior, el mismo caso. Este es un Excel que nosotros vamos volcando los datos del paciente. En este caso, llegamos a pedirle 6 donantes, no tenía ninguno, actualmente está esperando un trasplante hepático para después tener un trasplante haploidéntico con la madre, ¿sí? No sé si se entiende, si quieren preguntar algo, sé que es algo que no suelen ver y que quizás no es lo más habitual. Tengan presente que los grados de resolución para HLA, siempre cuando no son relacionados, tenemos que ir a buscar la alta resolución. Cuando son relacionados, pero no definimos los haplotipos de forma inequívoca, necesitamos sí o sí de la alta resolución. Recuerden que en esa red de donantes de la cual participa el INCUCAI a nivel mundial, hay donantes subidos en baja, en intermedia o en alta, no importa, uno los ofrece, pero al momento de solicitar algún donante, ese va a tener que tener al menos uno de sus estudios en alta resolución. Si una segunda muestra va a tener que tener un typing verificatorio y va a tener que estar estudiado en alta resolución en alguno de sus 2 estudios, ¿sí? En cuanto a la resolución, o sea, era un poco mostrarles eso, que tuvieran presente que uno puede ir probando con distintos grados de resolución, y si ya hubiese tenido en la familia y definía de forma inequívoca los 4 haplotipos, y a nosotros nos pasa seguido en el hospital, algunos pacientes ya con la resolución que disponemos de rutina
que en nuestro caso es SCO, como en la mayoría de los laboratorios, si definimos los 4 haplotipos de forma inequívoca, puede ir a trasplante con ese hermano, con la resolución que tiene, estudiando todos los genes, todos los loci, ¿sí? A, B, C, D, R, D, Q, D, P. Si no tuviera, ahí ya sí voy a necesitar alta resolución. Para lo que es médula ósea, siempre, y si es donante no relacionado, va a tener que tener una compatibilidad a nivel de alta resolución, ¿sí? No sé, ¿tienen preguntas, dudas, algo? No, yo quizás una consulta más administrativa, porque ustedes Sí. cuando se contactan con el INCUCAI, la respuesta suele ser, o sea, sé que los tiempos no los miden porque obviamente es comunicación con otros países, pero el promedio de respuesta en tiempo, ¿cuánto es aproximadamente? Nosotros tenemos con el INCUCAI continua comunicación. Si es un ida y vuelta a diario, es más, a veces les taladramos bastante, porque nosotros cada uno de estos donantes, una vez a la semana o cada 15 días los vamos reclamando, les vamos recordando para tal paciente, tal donante, ¿tuviste alguna novedad? ¿Lo contactaron o no lo contactaron? ¿Está de vacaciones? ¿Le van a tomar muestra a tal fecha? Porque nosotros después eso le tenemos que hacer la devolución a la gente de médula y la gente de médula a la vez al personal que está tratando al paciente que quizás está, no sé, en pleno tratamiento, al médico hematólogo, digamos. Entonces, es un ida y vuelta constante. En cuanto a la respuesta, con el Infucay es muy fluida, después va a depender de cada registro. La realidad es que tenemos registros que responden rápido y registros que no, y registros que tienen muchos donantes que terminan siendo no disponibles, y registros que responden y enseguida los contactan. Eh, si uno tiene alguna búsqueda urgente, y en nuestro caso en particular, por ejemplo, no elegimos Brasil. En Brasil tarda mucho en la respuesta, nos ha pasado que nos mandaron menos celularidad de la requerida para el trasplante, hemos tenido varios inconvenientes, ¿sí? Eh, Estados Unidos, Alemania ni hablar, o sea, si uno tiene que buscar Suiza, son países que en general tienen políticas con los donantes que son distintas, en general los recontactan una vez al año, hay mucha cultura a través de la donación de si te mudaste, avisá, que son cosas que acá todavía nos falta un poco pulir y nos pasa que tardan por ahí en contactar al donante. Mismo acá la gente del Incucay, si nosotros solicitamos un donante argentino, a veces lo buscan por cielo y tierra, porque o se mudó, o van buscando, han buscado hasta en redes a ver si lograban dar con el donante para ver si sigue disponible, si quiere donar, si no quiere donar. Es muy dinámico y la realidad es que cuando uno te pregunta cuánto tiempo tarda una búsqueda, va a depender fundamentalmente de esto, del HLA. Hasta que no lo tenemos en alta, no podemos saber. Hay búsquedas que salen en un mes, tiene 2 donantes, 3 donantes, y hay búsquedas que, como esta, que no tiene donante y quizás en 6 meses, si sigue teniendo condición de trasplante, si no perdió la condición de trasplante, se le hace una nueva búsqueda en el WMDA para ver si hubo nuevos donantes y quizás se le activa una segunda búsqueda y quizás ahí tampoco tiene, o sea, es muy relativo, o mismo si tiene determinados alelos que nosotros ya sabemos cuando están los donantes en baja, en el caso este, por ejemplo, que les había dado, que tiene donantes en las primeras hojas ponía donantes de Japón, y yo ya sé que esos alelos en los donantes de Japón no los voy a tener, entonces no los voy a pedir, entonces por ahí dependo de Argentina o de Brasil. Si tengo pocos donantes en Argentina y por ahí Brasil demora, también eso hace que se demore la búsqueda. Entonces es muy relativo, la parte administrativa funciona bastante bien del Incucay, pero bueno, tiene esos pormenores que ya no dependen de uno también. Y en los últimos años se agilizó mucho también. Las primeras búsquedas por ahí costaba más, ahora ya hay gente, de hecho, del otro lado del Incucay, haciendo la parte de la búsqueda, digamos, del Incucay al WMDA, que era personal que teníamos antes acá y que hacía la parte de reclamos. Entonces agilizaron bastante los tiempos también. El Incucay está avanzando mucho con eso. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Otra duda también por ahí administrativo personal, no sé. Dale. Em,
Yo me inscribí como donante de médula ósea y puedo acceder a mi HLA, digamos. No, en teoría no. ¿No? Podés Ah, llegar a hablar con alguien del INCUCAI si lo necesitas para alguna cosa puntual, pero en general no, un no, de registro para curiosa nada HLA. más. Sí, a mí Claro, me costó, mira, a mí trabajando en un laboratorio de HLA, yo soy donante desde el año 2010, o sea, mm, imagínate que, y me costó conseguirlo. claro, claro, Em, pero si se lo pedís a la gente del laboratorio que tiene acceso con tu documento sabiendo que sos vos, quizás te lo pueden facilitar. claro, En teoría no es información que uno habitualmente ni la suelen pedir tampoco, es una realidad. claro. Eh, pero sí, de seguro si estás subida y seguramente estés en alta porque sos joven, entonces tenés Sí, más chances de que te llamen en algún momento. sí, ¿Sí? también hace como 10 años, no sé cuánto. Sí, y estuvieron, Ah, muchos de los donantes de los últimos años estuvieron largándolos en alta resolución. A los que tenían en baja, algunos los tuvieron que recitar, otros no, pero están tratando de... La realidad es que para poder ofrecer los donantes a esta red y que realmente, porque los donantes en sí tienen un gasto, que es la tipificación del VAMUS, tiene un gasto per se, ¿sí? Es claro, costoso. sí, Entonces, a la vez, si los tenés en baja, uno no los elige porque ya tenés al paciente en alta resolución y si tenés algunos en alta resolución vas a seleccionar esos donantes porque ya te asegurás de que sean donantes. Entonces, el INCUCAI en los últimos años empezó a retipificar a sus donantes en alta resolución justamente para que sean más tentadores para el resto porque obviamente cada registro cuando le piden un donante le ingresa de alguna forma un dinero, ¿sí? En toda la claro, logística del typing, de pedir el typing, de coordinar el vuelo, de que tiene que ir un courier acompañando la médula en caso de que se seleccione, o sea, la médula o la sangre periférica, lo que fuera. Todo ujú, eso es para los países económicamente más interesados, como puede ser Estados Unidos o Alemania, lo tienen súper pulido y cada vez le agregan más información. Muchos te agregan, no sé, CCR5, Delta CR5, te agregan todos los datos, MB, la edad, buscan donantes cada vez más jóvenes. Hay algunos registros que habían empezado a tener donantes de 16 años que nu- nunca había habido, siempre es a partir de los 18. Entonces, es como que uno va avanzando y en la medida en que tenés mejor oferta, más chances de que te pidan los donantes y de en cierta forma justificás más el registro, ¿sí? Más claro, allá de que uno disponga de todos esos donantes en alta y también se acorten los tiempos. Cuando yo arranqué con las búsquedas hace 15 años, la mayoría de los donantes estaban en baja aún en todos los registros y la cantidad de pacientes que no encontraban donantes era mucho mayor, porque era como buscar a veces una aguja en un pajar. Esa claro, tipificación que tenía este paciente no la encontraba nunca. Entonces, también favorece eso, los tiempos, ¿sí? claro, Siempre la mayor resolución y cuando son registros, hay que acordarse que todo lo que está en EGS, si tenés mucho volumen, siempre baja los costos, ¿sí? Lo que es tecnología Illumina, claro, sí. lo que hacen es, de hecho nosotros recién ahora está empezando el INCUCAI a estudiar sus donantes en alta. Hasta ahora lo que hacían era juntar volumen y los mandaban a Estados Unidos, a Histogenetics, a uno de los laboratorios de allá, y el laboratorio mandaba los resultados. Y nos salía, creo que eran $22 en un momento todos los dosis, o sea, era nada, nada a diferencia de ahí. Entonces, a veces es tratar de los mismos registros, juntar volumen, tener los donantes y poder estudiarlos para abaratar también costos acá. Y ¿Sí? sí, sí. No sé si tienen Bien. alguna otra pregunta. Muchas gracias. No, de nada. Quedo igual a disposición. El mail queda para lo que necesiten cuando necesiten, ¿sí? Eh, para el curso o después mismo si en algún momento tienen que enfrentarse a algo de HLA y les surge alguna duda y necesitan, estamos disponibles, ¿sí? ¿Está bien? Dale. Y la verdad, muchas gracias. Fue muy eso, didáctico y sí, no tuvimos tantos
asistentes, pero bueno, entendemos que es lunes también y queda grabado, así que buenísimo que hayan preparado estas clases. Muchísimas gracias. No hay por qué. Bueno, que tengan buena noche.